considerado uno de los hombres más temidos de todo México, uno el cual no le temía a nadie ni nada. Esto lo demostró poniéndole la cara a todo posible rival, incluido el mismo Mencho, el cual era considerado el hombre más letal de todo Centroamérica. Pero para Zambada no era más que un subordinado que, si se ponía de gracioso, no tenía problemas en mandarlo con los peces. Pero ¿hasta dónde llegó su rivalidad? Quédate hasta el final del video y descúbrelo. Antes de empezar, deja tu registro con el botón de like y suscríbete. Nuestras historias seguramente te atraparán. Ahora activa la campanita para que demos comienzo. Ismael El Mayo Zambada García nació el 1 de enero de 1948 en el pequeño pueblo de El Álamo, en el municipio de Culiacán, Sinaloa. Creció en una familia campesina, dedicada a la agricultura. Sus primeros años de vida fueron humildes y austeros, marcados por el trabajo duro en los campos para ayudar a su familia a subsistir. Desde temprana edad, Ismael mostró una inteligencia aguda y una habilidad innata para los negocios, aunque estos inicialmente se limitaban a la venta de productos agrícolas en el mercado local. A medida que crecía, Zambada observaba las dificultades económicas que enfrentaba su familia y la falta de oportunidades en su comunidad. En busca de una vida mejor, decidió aventurarse en el mundo del comercio, comenzando con la venta de productos básicos en el mercado negro. Fue durante esta etapa que entró en contacto con personas involucradas en actividades ilícitas, lo que despertó su interés en el narcotráfico, una actividad que prometía grandes beneficios económicos. A finales de los años 60, Zambada comenzó a involucrarse en el tráfico de marihuana y amapola, productos que abundaban en la región montañosa de Sinaloa. Estas plantas eran altamente valoradas en el mercado estadounidense, y su cultivo y distribución ofrecían una vía rápida para escapar de la pobreza. A través de sus contactos y su astucia para los negocios, Ismael logró establecer una red de distribución que se extendía desde los campos de Sinaloa hasta los Estados Unidos. Durante los años 70, mientras el narcotráfico en México empezaba a consolidarse como una industria poderosa y violenta, Zambada supo mantener un perfil bajo, diferenciándose de otros capos que buscaban la notoriedad. Este enfoque discreto le permitió evitar conflictos innecesarios y ganar la confianza de otros narcotraficantes. Su capacidad para negociar y su habilidad para evitar la violencia le ganaron el respeto de sus colegas y socios. Con el tiempo, Ismael Zambada se asoció con otros narcotraficantes de renombre, incluyendo a Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como el padrino del Cártel de Guadalajara. Esta alianza estratégica le permitió expandir sus operaciones y aumentar su influencia en el tráfico de drogas. Después de la detención de Félix Gallardo en 1989, el Cártel de Guadalajara se fragmentó, dando origen al Cártel de Sinaloa, donde Zambada emergió como uno de los líderes principales junto a Joaquín El Chapo Guzmán. El ascenso de Zambada en el mundo del narcotráfico no estuvo exento de desafíos. Las décadas de los 90 y 2000 fueron testigos de intensas luchas por el control de las rutas de tráfico y enfrentamientos violentos entre los diferentes carteles. Sin embargo, El Mayo supo maniobrar en este turbulento entorno gracias a su habilidad para forjar alianzas y evitar los focos de atención mediática y gubernamental. Su choque contra otros narcos. Zambada, conocido por su mente estratégica, supo aprovechar las oportunidades para consolidar su poder. Sin embargo, esta consolidación a menudo vino acompañada de conflictos y enfrentamientos con otros capos del narcotráfico, que veían en él una amenaza a su propio dominio. Uno de los primeros y más notables enfrentamientos de Zambada fue con los hermanos Arellano Félix, líderes del Cártel de Tijuana. Los Arellano Félix, famoso por su brutalidad, no dudaban en eliminar a cualquiera que consideraran un obstáculo. Zambada en su ascenso chocó inevitablemente con ellos. El conflicto entre Zambada y los Arellano Félix se intensificó cuando ambos cárteles comenzaron a disparar rutas de tráfico cruciales. Para Zambada, perder estas rutas significaba una amenaza directa a su operación y su prestigio. La respuesta fue rápida y contundente. Varios operadores clave de los Arellano Félix desaparecieron misteriosamente, y las sospechas apuntaron inmediatamente a El Mayo. Esta serie de secuestros y asesinatos desató una ola de violencia en la región,
con ambos bandos perpetrando ataques y contraataques. Sin embargo, Zambada, con su capacidad para tejer alianzas y su red de informantes, logró mantener la ventaja, debilitando significativamente a sus enemigos. Otra de las enemistades notorias de Zambada fue con el Cártel del Golfo, específicamente con su líder Osiel Cárdenas Guillén. El Cártel del Golfo, con su base en Tamaulipas, era uno de los rivales más feroces del Cártel de Sinaloa. Cárdenas Guillén, apodado el Mata Amigos por su tendencia a traicionar a sus aliados, veía a Zambada como un obstáculo en su ambición de expandir su territorio. La tensión entre ambos cárteles escaló rápidamente a medida que cada uno buscaba consolidar su poder. En una jugada audaz, Zambada orquestó el secuestro de un pariente cercano de Cárdenas Guillén. Este secuestro no solo fue un golpe directo al líder del Cártel del Golfo, sino también un mensaje claro para todos aquellos que pensaran desafiar a Zambada. La respuesta de Cárdenas Guillén fue igualmente feroz, con ataques violentos dirigidos a los operadores de Zambada. Sin embargo, el Mayo, con su habilidad para anticipar los movimientos de sus enemigos, logró evitar los peores ataques y continuó debilitando a sus rivales mediante una combinación de inteligencia y fuerza bruta. Zambada también tuvo que lidiar con la ambición y la traición dentro de su propio cártel. A medida que su poder crecía, algunos de sus propios hombres comenzaron a verlo como un obstáculo para sus propias ambiciones. Uno de estos hombres fue Arturo Beltrán Leiva, quien había sido un aliado cercano de Zambada, pero cuya ambición lo llevó a formar su propia organización. La traición de Beltrán Leiva fue un duro golpe para Zambada, no solo por la pérdida de un aliado, sino porque ahora enfrentaba una amenaza interna. La respuesta de Zambada a esta traición fue implacable. Utilizando su red de contactos y su conocimiento profundo de las operaciones del cártel de Beltrán Leiva, lanzó una serie de ataques dirigidos a desmantelar la nueva organización. Estos ataques incluyeron secuestros de miembros clave y la eliminación de operadores importantes. La violencia entre ambos bandos fue intensa, pero una vez más, la astucia de Zambada y su capacidad para movilizar recursos a su favor le permitió prevalecer. Su guerra contra los Zetas. La historia de este conflicto comenzó a principios de los años 2000, cuando los Zetas, originalmente el brazo armado del Cártel del Golfo, comenzaron a operar de manera independiente. Fundados por exmilitares de élite, los Zetas rápidamente se ganaron una reputación por su brutalidad y eficiencia en el combate. Su expansión hacia territorios controlados por el Cártel de Sinaloa llevó inevitablemente a un choque con Zambada, quien entendió que permitir a los Zetas ganar terreno sería una amenaza existencial para su organización. El primer encuentro significativo entre las dos facciones ocurrió en la región de Tamaulipas, una zona clave para el tráfico de drogas debido a su proximidad con la frontera estadounidense. Los Zetas comenzaron a desplazar a las células del Cártel de Sinaloa utilizando tácticas de terror, como ejecuciones públicas y ataques coordinados contra los rivales. Zambada, conocido por su enfoque estratégico, respondió movilizando a sus propios sicarios y reforzando sus posiciones. Una de las estrategias más efectivas de Zambada en este conflicto fue su capacidad para infiltrar y desestabilizar a los Zetas desde dentro. Utilizando su vasta red de contactos y su habilidad para manipular la información, Zambada logró plantar espías dentro de la organización rival. Estos informantes proporcionaron detalles cruciales sobre los movimientos y operaciones de los Zetas, permitiendo a Zambada anticiparse y golpear con precisión quirúrgica. Uno de los golpes más significativos que Zambada logró asestar fue la emboscada en San Fernando, Tamaulipas, en 2010. Utilizando la información de sus infiltrados, las fuerzas del Cártel de Sinaloa prepararon una trampa para un convoy de los Zetas que transportaba un cargamento importante de drogas y armas. La emboscada resultó en la muerte de varios líderes de los Zetas y la incautación de una cantidad significativa de recursos. Este golpe no solo debilitó temporalmente a los Zetas, sino que también envió un mensaje claro sobre la capacidad de Zambada para contraatacar de manera efectiva. A medida que el conflicto se intensificaba, Zambada también buscó alianzas con otros cárteles y grupos criminales que veían en los Zetas una amenaza común. Formó pactos temporales con el Cártel de Jalisco Nueva Generación CJNG y otros grupos locales, creando una coalición destinada a enfrentar la expansión de los Zetas. Esta táctica de unir fuerzas contra un enemigo común permitió a Zambada desplegar recursos adicionales y coordinar ataques más efectivos contra las posiciones de los Zetas. Los Zetas, sin embargo,
no eran un adversario fácil de derrotar. Con su entrenamiento militar y su brutalidad implacable, respondieron con ataques igualmente devastadores. Una de las represalias más sangrientas fue la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, en 2010. Los Zetas, al sospechar que algunos de los migrantes estaban colaborando con el cártel de Sinaloa, los ejecutaron en un acto de terror destinado a intimidar a sus enemigos y reforzar su control sobre la región. El conflicto también se extendió a otras áreas clave, como Veracruz y Nuevo León, donde ambos cárteles lucharon ferozmente por el control de las rutas de tráfico. Zambada continuó utilizando su estrategia de infiltración y espionaje, logrando desmantelar varias operaciones de los Zetas y capturar a líderes importantes. Sin embargo, cada victoria venía acompañada de una respuesta violenta, perpetuando un ciclo de violencia que dejó miles de muertos y desestabilizó grandes áreas del país. Uno de los momentos críticos en esta guerra fue la captura y posterior muerte de Heriberto Lascano, alias El Lasca, uno de los líderes fundadores de los Zetas, en 2012. Aunque Zambada no fue directamente responsable de esta operación, la eliminación de El Lasca desató una lucha interna por el poder dentro de los Zetas, debilitando su cohesión y efectividad. Zambada aprovechó esta oportunidad para intensificar sus ataques, explotando las divisiones internas de sus enemigos. A pesar de las victorias, el conflicto con los Zetas tuvo un costo enorme para Zambada y el cártel de Sinaloa. Las constantes batallas y la brutalidad de los Zetas significaron pérdidas significativas en términos de vidas y recursos. Sin embargo, la perseverancia y la astucia de Zambada le permitieron mantener su posición y eventualmente salir fortalecido. Por cierto, si te está gustando el video, te invitamos a que nos regales tu me gusta y active la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Continuamos. Su amistad con el Chapo Guzmán. La historia del encuentro entre Ismael El Mayo Zambada y Joaquín El Chapo Guzmán es fundamental para entender la evolución del narcotráfico en México, especialmente en el cártel de Sinaloa. Esta relación no solo consolidó una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo, sino que también cambió la dinámica del narcotráfico en el continente americano. Ismael Zambada y Joaquín Guzmán nacieron en la misma región montañosa de Sinaloa, un lugar conocido por su difícil acceso y su aptitud para el cultivo de drogas. Ambos crecieron en un ambiente de pobreza y trabajo duro en el campo. Sin embargo, sus trayectorias personales los llevaron a involucrarse en el mundo del narcotráfico de diferentes maneras y en diferentes momentos. En la década de 1970, mientras Zambada empezaba a establecerse como un operador confiable y discreto en el tráfico de marihuana y amapola, Guzmán estaba ascendiendo en las filas del cártel de Guadalajara, bajo la tutela de Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como El Padrino. Aunque sus caminos iniciales eran paralelos, aún no se habían cruzado. El encuentro entre ambos ocurrió en la década de 1980, un periodo crítico en la historia del narcotráfico mexicano. La operación en la que se conocieron sigue envuelta en la leyenda, pero la mayoría de las versiones apuntan a que se encontraron gracias a sus mutuas conexiones dentro del cártel de Guadalajara. En aquel entonces, Félix Gallardo buscaba consolidar el control de las rutas de tráfico de drogas hacia los Estados Unidos y necesitaba a hombres de confianza para manejar diferentes regiones. Guzmán, conocido por su capacidad para coordinar el transporte de drogas a través de túneles y otros métodos innovadores, había demostrado su valía y estaba ganando notoriedad. Zambada, por otro lado, había mantenido un perfil bajo, pero estaba manejando de manera efectiva el tráfico de drogas desde Sinaloa. Félix Gallardo, reconociendo las habilidades y el potencial de ambos, decidió unirlos para fortalecer su organización. El primer encuentro entre Zambada y Guzmán fue estrictamente profesional. La química entre ambos fue inmediata, debido a sus orígenes similares y su comprensión mutua de la industria. A pesar de tener personalidades diferentes, Zambada más reservado y estratégico y Guzmán más audaz y agresivo, compartían la visión de expandir sus operaciones y maximizar las ganancias. A medida que colaboraban más estrechamente, su relación se fortalecía. Trabajaron juntos en diversas operaciones, utilizando la red de Guzmán para el transporte y la logística y la red de Zambada para la producción y distribución. Esta alianza resultó ser extremadamente efectiva, permitiendo al cártel de Guadalajara consolidar su poder y expandir su influencia.
El verdadero punto de inflexión en su relación ocurrió en 1989, cuando Félix Gallardo fue arrestado. Su captura dejó un vacío de poder en el cártel de Guadalajara, y diferentes facciones comenzaron a disputarse el control. En medio de esta fragmentación, Zambada y Guzmán vieron una oportunidad para establecer su propio dominio. Decidieron formar una nueva organización, aprovechando la confusión y la inestabilidad para construir lo que se convertiría en el Cártel de Sinaloa. La creación del Cártel de Sinaloa marcó el inicio de una era de expansión y consolidación para ambos líderes. Guzmán, conocido por su habilidad para escapar de la justicia y su ingenio en la logística, se convirtió en la cara visible de la organización. Zambada, con su capacidad para manejar las operaciones detrás de escena y mantener un perfil bajo, proporcionó la estabilidad y la estrategia necesaria para sostener el imperio. Durante las siguientes décadas, la asociación entre Zambada y Guzmán permitió al Cártel de Sinaloa dominar el tráfico de drogas en México y gran parte de Estados Unidos. Su colaboración se basó en la confianza mutua y en una comprensión clara de sus roles complementarios. Mientras Guzmán atraía la atención de los medios y las autoridades con sus fugas espectaculares y su estilo de vida ostentoso, Zambada continuaba operando en las sombras, asegurando que la organización permaneciera intacta y funcional. La caída de Guzmán en 2016, cuando fue recapturado y extraditado a los Estados Unidos, no marcó el fin del Cártel de Sinaloa. En gran parte gracias a la estructura y las estrategias que Zambada había implementado. Aunque Guzmán era el rostro del cártel, Zambada había construido una red tan robusta y bien organizada que la organización pudo continuar operando eficazmente, incluso después de su arresto. Después de varias décadas de ser una de las figuras más influyentes y esquivas del crimen organizado en México, Ismael El Mayo Zambada fue capturado el pasado 25 de julio en Texas, Estados Unidos, poniendo así punto final a una era en el Cártel de Sinaloa. Zambada, conocido por su habilidad para mantenerse bajo el radar de las autoridades, logró construir un vasto imperio que abarcaba tanto actividades ilegales como legales. Según el libro La historia secreta, el Cártel de Sinaloa y AMLO, de Anabel Hernández. Desde sus humildes comienzos lavando llantas en un ingenio azucarero en su juventud, El Mayo se transformó en el dueño de miles de cabezas de ganado, extensas hectáreas de terrenos agrícolas, gasolineras, constructoras, marca de leche y una gama diversa de empresas en varias entidades. De acuerdo con entrevistas que la periodista realizó a Dámaso López Serrano, alias El Minilic, Zambada, con quien convivió de 2005 a 2017, es un hombre de autocontrol envidiable. Tanto que es bueno para hacerle el tonto cuando alguien lo engaña. Prefiere calcular su golpe, nada de prisas, excepto cuando se trata de su familia. Se lee. Según el relato del Minilic, el capo mexicano se mostraba como un hombre correcto, enérgico pero autoritario, con una gran paciencia, cualidades que utilizó para manipular y ganarse la confianza de numerosos narcotraficantes y que le sirvió para manejar tanto sus negocios ilegales. El Minilic detalló el proceso sofisticado mediante el cual Zambada reclutaba y absorbía a otros narcotraficantes millonarios, políticos o personajes de su interés. Inicialmente, El Mayo les ofrecía hospitalidad VIP, sirviendo productos derivados de sus propias propiedades como quesos y tortillas, hechas por su esposa, Rosario Niebla. Este tipo de tratamiento hacía que los otros traficantes se sintieran parte de su círculo íntimo y eventualmente les pedía favores, integrándolos en su estructura y compartiendo las ganancias sin necesidad de acaparar el negocio. El Mayo se siente tan protegido por el gobierno desde hace lustros que, cuando está en su territorio, no usa escoltas. Él mismo puede estar recorriendo solo sus establos de ganado. Apuntó y señaló que es un diablo en el arte de las relaciones públicas. También se destaca el papel fundamental de su hijo mayor, Vicente Zambada, alias Vicentillo, en su vida. Según el Minilic, Vicente siempre ha sido el punto débil de El Mayo, a quien veía como su heredero. Ello hasta que este fue detenido en 2009 y extraditado a Estados Unidos al año siguiente. El Mayo no solo se destacó por su astucia en el mundo del narcotráfico, sino también por su habilidad para manejar relaciones públicas y establecer alianzas estratégicas con diversos actores políticos y económicos, según cuenta en Minilic. A lo largo de los años, Zambada negoció con gobiernos de diferentes colores políticos y logró mantener un equilibrio en sus operaciones, adaptándose a los cambios de administración y a las dinámicas del poder. Sin embargo, su dominio no estuvo exento de desafíos.
La lucha interna con los Chapitos, hijos de su compadre Joaquín El Chapo Guzmán, marcó un periodo de conflicto y tensión dentro del cártel. La traición de los Chapitos. La rivalidad con los Chapitos, que en ocasiones se intensificó hasta llegar a enfrentamientos armados, fue uno de los factores que complicó la estabilidad de su imperio y que eventualmente causó su caída, según su propia versión de los hechos sobre su captura. Desde 2014 hubo una guerra latente entre las dos facciones del cártel de Sinaloa, exacerbada por incidentes como la presunta orden de su hijo el Vicentillo de disparar contra Edgar Guzmán en 2008 y la falta de apoyo armado de Zambada durante eventos críticos como el Culiacanazo de 2019 y el arresto de Ovidio Guzmán en 2023. Pese a sus intentos por evitar una guerra abierta y proteger a su familia, las disputas internas y las presiones externas se volvieron insostenibles. Ismael El Mayo Zambada ha afirmado que fue secuestrado y traído a Estados Unidos por la fuerza por el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, mientras se dirigía a una reunión con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, UAS, Héctor Melesio Cuen Ojeda. En su comunicado, Zambada detalló que Joaquín Guzmán López, uno de los llamados Chapitos, le había solicitado asistir a una reunión para resolver conflictos entre líderes políticos de Sinaloa. El Mayo asegura que Guzmán López, a quien conoce desde niño, le pidió ayuda para mediar en la disputa entre Rocha Moya y Cuen Ojeda. En la reunión supuestamente también iba a estar el líder de los Chapitos, Iván Archibaldo Guzmán Salazar. Zambada narra que fue emboscado por un grupo de hombres armados al servicio de los Chapitos en el lugar de la cita, donde lo golpearon, le pusieron una capucha oscura y lo ataron antes de subirlo a la caja de una camioneta. Luego fue trasladado a una pista de aterrizaje y obligado a subir a un avión privado, donde llegó esposado a El Paso, Texas, junto con Guzmán López y el piloto. Respecto al asesinato de Cuen Ojeda, ocurrido el mismo 25 de julio durante un presunto intento de robo de su camioneta, Zambada sostiene que fue asesinado en el mismo lugar y a la misma hora en que él fue secuestrado. Da cuenta además de la desaparición de 2 miembros de su equipo de seguridad durante el encuentro. Zambada, quien enfrenta 17 cargos, será juzgado en el mismo tribunal de Nueva York que condenó a cadena perpetua a El Chapo. Mientras tanto, sus posibles sucesores para dirigir el cártel de Sinaloa se reduce a Ismael Zambada Siqueiros, conocido como el Mayito Flaco, y sus hijos gemelos, Emiliano y Porfirio, aún menores de edad y apodados los Revolucionarios. El resto de sus hijos se encuentran libres en Estados Unidos. Los acontecimientos que marcaron la reputación del Mayo Zambada. Primero, su visión para la expansión del cártel de Sinaloa no tiene comparación. Imagina un hombre que con un mapa extendido sobre una mesa traza rutas que conectan no solo cada rincón de México, sino también Estados Unidos, Europa y Asia. Zambada, con una precisión casi militar, estableció una red de tráfico que abarcaba continentes, asegurando el flujo constante de drogas a mercados lucrativos. Bajo su liderazgo, el cártel pasó de ser una organización regional a una fuerza global. No se trataba solo de enviar drogas, era una operación logística compleja que implicaba alianzas estratégicas, la compra de voluntades y la eliminación de obstáculos. Esta expansión requirió una combinación de diplomacia y brutalidad, donde Zambada mostró su capacidad para negociar con rivales y aliados por igual, consolidando su imperio criminal. El segundo acontecimiento notable en la carrera de Zambada fue su innovación en el tráfico de drogas. En una industria donde la creatividad puede ser la diferencia entre el éxito y la caída, Zambada siempre iba un paso adelante. Desde el uso de túneles subterráneos hasta submarinos caseros, su capacidad para encontrar nuevas formas de evadir la vigilancia era legendaria. Uno de sus mayores logros fue la construcción de una serie de túneles sofisticados entre México y Estados Unidos, equipados con sistemas de ventilación y rieles. Estos túneles permitían el paso de toneladas de drogas sin ser detectados. Los agentes de la DEA estaban constantemente un paso atrás, maravillados por la ingeniosidad y la escala de estas construcciones. Estos túneles no solo eran una maravilla de la ingeniería clandestina, sino también un testimonio de la audacia de Zambada. Los túneles se convirtieron en leyenda, y cada vez que se descubría uno, la reputación de Zambada como un genio criminal crecía. Finalmente, el tercer acontecimiento que consolidó la reputación de Zambada fue su habilidad para evadir la justicia. A diferencia de muchos otros capos que cayeron ante la ley, Zambada logró mantenerse libre durante décadas.
desafiando constantemente a las autoridades mexicanas y estadounidenses. Su habilidad para mantenerse un paso adelante era casi sobrenatural. Varias veces las fuerzas de seguridad estuvieron a punto de capturarlo, solo para encontrar su escondite vacío y una sensación de haber sido burlados. Este juego del gato y el ratón duró años, alimentando la leyenda de Zambada como un capo intocable. Su red de informantes y su capacidad para moverse rápidamente fueron cruciales, pero más allá de eso era su capacidad para anticipar los movimientos de sus enemigos lo que realmente lo hacía formidable. Su discreción y su estrategia de bajo perfil lo mantuvieron fuera del alcance de la ley. Mientras otros capos buscaban la notoriedad y el glamour, Zambada operaba en las sombras, utilizando la información y la sorpresa a su favor. Uno de los momentos más audaces fue cuando en 2013 logró escapar de un operativo conjunto entre la Marina Mexicana y la DEA en las montañas de Sinaloa. Las fuerzas llegaron con helicópteros y vehículos blindados, creyendo tener a Zambada acorralado. Sin embargo, gracias a su red de informantes, ya estaba lejos, habiendo escapado a través de una serie de túneles y escondites previamente preparados. Esta hazaña no solo humilló a las autoridades, sino que también elevó su estatus a niveles míticos entre sus seguidores y enemigos. Por cierto, si te está gustando el video, te invitamos a que nos regales tu me gusta y active la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Continuamos. La vida de Zambada en la cárcel. Desde el momento en que fue capturado en julio de 2024, la cárcel se convirtió en un campo de batalla donde cada día era una lucha por la supervivencia. El sistema penitenciario estaba decidido a asegurarse de que Zambada, quien había burlado la justicia durante décadas, sintiera el peso de su captura en cada fibra de su ser. Los días de Zambada en prisión eran una serie interminable de tormentos. Las celdas eran pequeñas, apenas lo suficientemente grandes para estirarse completamente. La humedad impregnaba las paredes y el aire estaba cargado con el hedor de la desesperación y el miedo. Cada mañana comenzaba con el estridente sonido de las puertas metálicas abriéndose, seguido por una revisión meticulosa y humillante de su celda. Los guardias, que mostraban un odio apenas contenido, revisaban cada rincón, buscando cualquier indicio de contrabando o intento de escape. Los castigos eran constantes y brutales. Cualquier acto que los guardias consideraran una infracción, por insignificante que fuera, resultaba en un castigo inmediato. Los golpes con porras y los insultos eran comunes, pero eso era solo el comienzo. Zambada pronto aprendió que los castigos más severos llegaban sin previo aviso. Lo arrastraban fuera de su celda, a veces en medio de la noche, y lo llevaban a un cuarto oscuro. Este cuarto, conocido entre los prisioneros como el agujero, era una cámara de aislamiento completa, diseñada para quebrar incluso a los más fuertes. En el agujero, el tiempo se distorsionaba. Sin luz, sin sonidos externos y sin compañía, Zambada se enfrentaba a su peor enemigo, la soledad. Podía pasar días enteros en completa oscuridad, sin saber si era de día o de noche. Los guardias se aseguraban de que no tuviera ninguna noción del paso del tiempo. Las únicas interrupciones en su soledad eran las esporádicas visitas de los guardias, quienes traían con ellos nuevas formas de tortura. A veces simplemente lo dejaban sin comida durante días, viendo cómo la falta de nutrientes comenzaba a afectarle física y mentalmente. Otros días lo sometían a interrogatorios violentos, utilizando métodos que bordeaban lo inhumano. La privación de comida era una táctica particularmente cruel. Sin comida, su cuerpo se debilitaba rápidamente. La desnutrición se manifestaba en su piel pálida y sus ojos hundidos. Pero lo que era más alarmante era el deterioro de su mente. La falta de alimentos, combinada con el aislamiento extremo, comenzaba a desgastar su resiliencia mental. Los pensamientos se volvían confusos y las alucinaciones eran frecuentes. En su estado debilitado, Zambada se veía obligado a revivir los momentos más oscuros de su vida, atormentado por los fantasmas de su pasado. Sin embargo, a pesar de estos brutales castigos, Zambada mantenía una chispa de desafío. Sabía que su caída era celebrada por muchos, pero también sabía que su reputación dependía de su resistencia. Cada vez que los guardias lo arrastraban fuera del cuarto oscuro, esperaban ver a un hombre roto, pero Zambada, aunque físicamente débil, mantenía un aire de dignidad que enfurecía a sus captores. No importaba cuántas veces lo golpearan o lo privaran de comida,
Siempre regresaba a su celda con una mirada que decía que aún no lo habían vencido. Esta resiliencia solo servía para aumentar la intensidad de los castigos. Los guardias, frustrados por su incapacidad para quebrarlo completamente, recurrían a métodos aún más extremos. Hubo ocasiones en las que los dejaban sin agua durante días, esperando que la sed hiciera lo que los golpes no podían. Otras veces lo sometían a temperaturas extremas, dejándolo en celdas heladas o calurosas hasta el punto de la deshidratación. Pero Zambada, endurecido por años de vida en el mundo del narcotráfico, encontraba maneras de soportar el dolor. El escape. Una noche particularmente oscura, cuando el silencio se cernía sobre la prisión, Zambada puso en marcha su plan. Aprovechando uno de los pocos momentos de descuido de los guardias, quienes ya lo consideraban demasiado debilitado para intentar cualquier cosa, Zambada utilizó un pedazo afilado de metal que había logrado esconder durante días. Con movimientos precisos y silenciosos, comenzó a trabajar en los barrotes de su celda, debilitándolos lo suficiente como para poder salir. El primer obstáculo fue salir de su celda sin ser detectado. Utilizó un pequeño espejo roto para asegurarse de que no había guardias en el pasillo. Con sigilo se deslizó fuera de su celda y se dirigió hacia el área de servicios, donde sabía que había una rejilla de ventilación que podría ser su salida. La rejilla estaba asegurada, pero Zambada, siempre previsor, había guardado una pequeña herramienta que le permitió desatornillar los tornillos en silencio. Arrastrándose a través de los conductos de ventilación, Zambada sintió cada golpe, cada herida y cada tortura que había sufrido, pero también sintió la adrenalina y la esperanza que le daban fuerzas. La rejilla de ventilación lo llevó hasta una sala de mantenimiento, una pequeña habitación apenas utilizada por los empleados de la prisión. Allí encontró un uniforme de empleado y se lo puso, sabiendo que su apariencia debía ser lo más convincente posible para el siguiente paso de su plan. Disfrazado y con un aire de confianza, Zambada se movió por los pasillos con la seguridad de alguien que pertenece. Sabía que la clave era no llamar la atención, actuar como si cada movimiento fuera parte de su rutina diaria. Su corazón latía con fuerza, pero su exterior mostraba una calma imperturbable. Se dirigió hacia la salida de servicio, una puerta que según su observación no estaba tan vigilada como las principales. Al acercarse a la puerta de servicio, tuvo que enfrentarse a uno de los guardias. Mantuvo la compostura y, utilizando su habilidad innata para la manipulación, le dijo al guardia que había sido llamado para una emergencia en el exterior. La confianza en su voz y la naturalidad de sus movimientos convencieron al guardia, quien le permitió pasar sin cuestionamientos. El aire fresco de la noche golpeó su rostro cuando finalmente cruzó el umbral de la prisión, pero su escape aún no estaba asegurado. Zambada sabía que la prisión estaba rodeada de muros altos y vigilados, y que no podría simplemente caminar hacia la libertad. Había preparado con antelación una cuerda hecha de sábanas, escondida cerca de la pared exterior, en un lugar donde las cámaras de seguridad tenían puntos ciegos. Corrió hacia ese punto, utilizando cada sombra y cada rincón oscuro para mantenerse fuera de la vista. Al llegar a la pared, sacó la cuerda improvisada y comenzó a escalar. Cada músculo de su cuerpo gritaba de dolor, pero la voluntad de escapar era más fuerte. Al alcanzar la cima del muro, echó un último vistazo a la prisión que había sido su infierno personal, y luego descendió rápidamente hacia el otro lado. Sabía que el verdadero peligro aún no había pasado, ya que el área alrededor de la prisión estaba patrullada por guardias. Usando el conocimiento del terreno que había adquirido durante sus días de observación, se movió rápidamente hacia una zona boscosa cercana. Allí tenía un escondite preparado, con provisiones suficientes para los primeros días. Había confiado en su red de contactos, quienes habían dejado un vehículo en un lugar acordado, listo para llevarlo a un lugar seguro. El vehículo, un viejo todoterreno, estaba escondido en la espesura del bosque. Zambada lo encontró y con un suspiro de alivio, encendió el motor. Mientras conducía hacia la libertad, sus pensamientos se centraron en la próxima fase de su vida. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.